Bienvenidos a la Iglesia de Medios Querigma y a los podcasts que hemos configurado en este último trimestre del 2022 y le hemos puesto charlando con el profe. Este es nuestro episodio número 4. Tendremos 12 pasos hasta llegar al final, esperamos, de este año, y hemos dispuesto este tiempo para acercar la Iglesia a todos quienes semana a semana ingresan a nuestra plataforma de una manera amigable, cariñosa y también académica. Queremos invitarles a que todos ustedes puedan hacer sus comentarios, déjenlas ahí en la caja de los comentarios y al final, ¿cierto? Con el profe vamos a tomarnos un tiempo para que él pueda, ¿cierto? De una manera amigable, buscar la forma de responderle a cada uno de ustedes en aquellas preguntas, ¿cierto? Incertidumbres de la fe que ustedes tengan. Así que bien, no se olviden de ingresar a nuestras plataformas cada fin de semana para poder compartir el santo y bendito culto. Estoy en la mejor y más buena compañía. Isaac Espinosa, el profe. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ha sido un gusto siempre tenerte acá. ¿Cómo te sientes? Bien, bastante bien. Qué bueno. Muy bien acogido, cómodo. No llevamos ni la mitad. Mejorará con el Mejorará con el tiempo. Ya podremos de alguna forma, ¿cierto?, dar la nota. Qué bueno, qué agradable es poder darnos el tiempo para poder dialogar sobre la fe y los asuntos que son importantes primero para nosotros, porque la fe es una cuestión que nosotros debemos repensar siempre. ¿Qué hay de aquellos que ni siquiera pueden ni se dan la oportunidad de pensar su fe? ¿Qué pasa con eso? Yo recuerdo un dicho, creo que fue de Agustín, ¿no? En el siglo IV, y el término va más o menos así. Dice, una fe que no se cuestiona es inmoral creerla. Nadie cree algo si no se persuade primero si aquello es digno de ser creído. Y eso obedece a razonar un poco nuestra fe. ¿Qué tan razonable es creer lo que creemos? Claro, es un ejercicio inmensamente válido. Hemos querido en este último trimestre, profe, ingresar una temática que le hemos puesto la Iglesia y los medios de gracia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente que ingresa a nuestra plataforma a veces es cristiana y a veces no. Tenemos dentro de eso algunas personas que no son creyentes y quizás otras lo son, pero no entiendan mucho la fe. Y nosotros hemos querido diseñar este espacio para que pueda ser inmensamente más educativo y acercarles a ellos, ¿cierto?, la Iglesia de una manera más entendible. Y nos hemos inmiscuido en estos temas que son hermosos. Hemos transitado por la Iglesia, tu experiencia personal y también el bautismo. Y hoy nos inmiscuimos en una historia hermosa que yo quiero que tú nos enseñes porque tenemos tanto que aprender de eso. Yo quisiera hacer esa introducción con una experiencia quizás del primer converso pagano. Y es que a los pies de la cruz Juan, que es el único que de alguna manera nos escribe esta historia tan hermosa, dice de que este centurión ha visto cuando del costado del maestro, después que la lanza, ¿cierto?, ha ingresado, ha salido sangre y agua y sangre. Por lo tanto, ahí está, ¿cierto?, desde la teología, el simbolismo de la sacramentalidad de la iglesia. Una iglesia que está infundida con el Espíritu de Cristo, que nos ha de acompañar en todo este itinerar cristiano, y están los sacramentos hermosos, ¿cierto? Esencialmente, seguramente los pilares más hermosos de nuestra fe, y es el bautismo, y es la Santa Cena, la Eucaristía. Y es algo que de alguna forma siempre nosotros debemos repensar, porque tenemos otras posturas, ¿cierto? Hay una postura de la Iglesia romana, ¿cierto?, que nos habla desde otra perspectiva, que también lo vamos a tomar, ¿cierto?, en unos episodios más adelante. Nosotros como Iglesia Cristiana Querigma, una vez al mes celebramos el Día de Acción de Gracias, ¿cierto? Eucaristía del verbo griego de yaris, que es gracia, que es amor, justamente. Y que significa en el fondo esta Eucaristía en el castellano común significa de alguna manera la buena gratuidad. Es la celebración del acto más hermoso, más trascendente que nuestra fe promulga. Y que lo explica de una manera tan hermosa. Yo no sé si nos podrías dar unos minutos con eso, Pablo, a la iglesia de Filipenses, la kenosis, ¿cierto? Porque él se vació, se tomó condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, y el texto número 9 dice, y por eso Dios le constituyó Señor. Es el acto de la gracia sublime, absoluta,
y que en la Eucaristía nosotros la celebramos, porque eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? En la Eucaristía lo que celebramos es toda la pasión del Señor, ¿no? En la noche que fue entregado, todo el suplicio, su muerte y su resurrección. Obedeciendo al mandato que Él dio en ese minuto. Haced esto en memoria de mí. Ahí el Señor, aunque algunos no lo vean así, instituye este sacramento. Y nosotros consideramos sacramento todo aquello que ha sido mandado expresamente por el Señor. Y por esa razón, para nosotros, como Pablo mismo lo dice, Jesús es nuestro Cordero Pascual. Él es nuestro sacrificio pascual. Así es que Él, como el Señor, queda ampliamente demostrado el primer día de la semana cuando es resucitado, ¿cierto? Ahí Él vuelve al estado de la divinidad en su estado primigenio, por decirlo así. Y la Iglesia lo reconoce como tal y celebra este primer día de la semana como el día glorioso de la libertad, en que la obra de la salvación queda completa y somos sacados de muerte a vida. Tetelestai. Consumado es. Qué cosa tan linda. Oiga, profe, una cosa que es inmensamente importante. El querigma es esencialmente este discurso, ¿cierto? Esta confesión que es prepaulina, porque Pablo dice, me ha sido conferido, ¿cierto? Una tradición. Claro. Por lo tanto, y fíjate que los biblistas dicen, qué cosa tan linda, bueno, tú lo tienes que saber más que yo, que en la transcripción, ¿cierto?, de esa tradición está escrito en otro griego. O sea, además está en la particularidad de haber sido escrito tal cual lo recibió. Exactamente. Qué cosa tan linda que es una tradición que no nace esencialmente de él. Y fíjate que la Eucaristía es la celebración de ese querigma. Exactamente. Es por lo tanto es la celebración del corazón de la fe cristiana. Qué cosa tan linda. Y tenemos yo diría una confusión, porque a veces yo recuerdo en tiempos pasados la celebramos una vez al año. Recuerdo haber estado en iglesias donde se comía un plato de comida. Entonces hay ahí, ¿cierto?, una mixtura un poco difícil de dilucidar si nosotros no tenemos, ¿cierto?, la expertise o la persona que nos eduque, que nos enseñe, que nos corrija. Por lo tanto, hay que comer cordero ahí. Es una cena pascual, es el pesaje. ¿Cómo podemos empezar a desentramar esto? ¿Qué nos propones tú? Bueno, lo primero hay que clarificar qué fue lo que cenó Jesús con sus discípulos aquella noche. Para muchos, y de acuerdo al relato de los sinópticos, Jesús tuvo una cena pascual con los discípulos. Pero cuando uno hace una lectura un poquito más exhaustiva, es decir, un poquito más crítica de los textos, y tiene en perspectiva todo el relato de los evangelios, se da cuenta que no pudo ser la cena pascual, por varias razones. Y para poder tener una clara definición de lo que cenó Jesús, es necesario también definir muy bien qué es lo que era el Pesaj, qué es lo que era el ceder de Pascua judío. Y mientras no se tenga claro eso, ni se entienda bien eso, tampoco podremos entender las circunstancias que se dieron en la última cena. Así es que esa es una de las primeras propuestas que yo hago, es de entender bien el Pesaj judío, la celebración de la Pascua judía. Y bueno, nosotros tenemos registro bíblico para eso. No sé si tú quieres podemos leer algunos textos para ir clarificando un poco eso. Esa debiera ser entonces el camino de inicio. Claro, el camino de inicio, porque no entenderemos lo que pasó la noche que Jesús fue entregado si no tenemos claro esto, si lo que celebró fue esto o no, si celebró la Pascua judía o no. Mientras más pasan los días y mientras más nosotros maduramos, no te voy a sacar del tema, profe, pero hay una cosa que yo quisiera que nos dieras un poco un énfasis. ¿Cuán importante es leer teologalmente? ¿Qué importante es estudiar? Porque bueno, en tiempos pasados se nos oprimía por aquello. Yo no sé si tú fuiste víctima, ¿cierto?, de ser demasiado carnal, cabezón, ¿cierto?, porque leías mucho la Biblia, la letra mata. Entonces cargábamos esencialmente con el peso de no necesitar leer tanto, sino que hacer lo que está escrito, y eso nos llevó a un error enorme. ¿Cuán necesario es, por lo tanto, tener las herramientas teologales para poder llegar a esta verdad
a la verdad correcta. Claro, lo tremendamente necesario de tener una lectura más teológica es poder conectar con el mensaje que se nos quiere comunicar, porque si la gente lee solamente la literalidad del texto, que es lo que hace un filólogo, por ejemplo, el filólogo no necesariamente es teólogo. El filólogo se preocupa de la historia y de la originalidad de los textos de esa historia. Y de ahí no profundiza mayormente en el contenido mismo del mensaje, si es que hay en esas palabras dichas, si hay algún mensaje más profundo. No tiene los recursos de carácter teológico para profundizar más en el significado del texto. Además que no es su trabajo. No es su trabajo. No es su pega. Entonces, claro. La gente que lee solamente el texto hacia la pata de la letra es como el filólogo, ¿cierto? Se queda en la literalidad, no trasciende, podríamos decir, el dato fáctico, no trasciende la letra bruta para ir al significado último de lo que se nos está diciendo. Por eso es necesario. Esa delicadeza en la lectura es tan necesaria. Es tan necesaria porque tienes que aplicar criterios que necesariamente no son, ¿cierto?, las reglas hermenéuticas clásicas. Tienes que aplicar otro tipo de criterios para poder desmenuzarlo. Y a mí hay una frase que a mí me gusta mucho y es poder detectar esencialmente lo que es sospechoso de narcisismo. ¿Ah? Claro. Y si entendiéramos, porque en el fondo el texto se transforma desde la literalidad en un texto etnocéntrico y por lo tanto ahí queda excluido todo tipo de interpretación como Jesús lo exige, porque él dice, ojo, la carne se acaba, mis palabras son espíritu y vida. Hay una exigencia de él para entender lo que él nos ha enseñado. Claro que sí. Y el texto de 1 de Corintios 11 es el que le da sentido a todo, porque Pablo ya es el apóstol a las naciones y él dice, hey, ojo, yo recibí esto por tradición. Por lo tanto, esa tradición está en esa noche. ¿Qué noche es la que están ellos juntos? ¿Qué noche? ¿Qué día? ¿Cómo leemos eso desde esta occidentalidad? ¿Qué nos podrías decir? Si te refieres a la noche que el Señor A la noche, cenó, justamente. Bueno, la noche que el Señor cenó es un poco difícil precisarla. La opinión mayoritaria es de que la noche que el Señor tuvo la cena fue el viernes 13 del mes de Nisan, de Aviv. Otros dicen que fue la cena de Pascua, que sería el 14 de Nisan. La cena de Pascua que se celebraba el 14, pero entrada ya la noche. Por lo tanto, coincidía con el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, por eso digo, y vuelvo sobre lo que estábamos diciendo y de aquí quedó pendiente, sobre la necesariedad de precisar bien lo que es el Pesaj. Cuando comienza, digamos, con la separación del Cordero el día 10 y el sacrificio del Cordero el día 14, que el día 14 es Pascua, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es el 15. Entonces, precisando esto, nosotros podemos, después de la lectura de los evangelios, darnos cuenta de la imposibilidad de que Jesús haya podido celebrar el Pesaj con los discípulos, por una suerte de tiempo y de la forma en que ellos contaban los días. Correcto. Mira, fíjate que hay dos cosas importantes de ir desentramando. Por lo tanto, la Santa Cena, la Eucaristía cristiana, no tiene relación con el Pesaj, aunque se haya unido, ¿cierto?, esencialmente como celebración. Es decir, que nosotros no celebramos de acuerdo al constructo del Antiguo Testamento. No, porque si tú mismo citaste a Pablo en 1 Corintios 11, y Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Ese yo recibí del Señor se puede entender como yo recibí por revelación. Claro. Y tal como tú lo expresas, y de lo cual muchos son partidarios, yo recibí por tradición lo que también os he enseñado. ¿Y a dónde nos remite él? La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. O sea, Pablo, la tradición que él recibió de primera mano y que la conserva, remite a esa noche. No remite a Egipto, la noche que el pueblo de Israel salió de la esclavitud. Buen punto dijiste en delante, que el sacramento necesita necesariamente haber sido instituido por el Señor Jesús. Exactamente. Y ahí está. Claro. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿es en Jerusalén en donde se dan los hechos? Es en Jerusalén. ¿Y qué fecha era entonces? La cena que Jesús tuvo. El 13. El 13. El 13 de Nisan. ¿Y el Pesaj en cuanto tal, qué día empezaba?
Bueno, la celebración empezaba con la separación del cordero el día 10, pero la Biblia menciona claramente en Éxodo y también en Deuteronomio que el Pesaj era el día 14 y el día 15 era el primer día de la fiesta de los ácimos. El pueblo de Israel cenaba normalmente con la puesta del sol, digamos, cuando tenía lugar el crepúsculo. Pero la cena de Pascua era la única cena nocturna que ellos tenían, porque acuérdate que debía extenderse casi hasta la madrugada del día 15, porque no debía quedar nada del cordero, y lo que quedara debía ser quemado. De hecho, todos los que venían a Jerusalén a celebrar la Pascua no podían volver a sus casas sino hasta el día siguiente, después que se haya observado este rito de la quema de lo que sobraba del cordero de Pascua. Recién podían volver. ¿Y por qué el pueblo judío habla del Pesaj como si fuera una sola fiesta, incluyendo la fiesta de los ácimos, de los panes sin levadura? Porque se interceptan la celebración de la cena del Cordero, que corresponde al 14, era en la noche, cuando el día 15 ya había empezado, y junto con eso era el primer día también de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces ahí se interceptan. Entonces ellos hablan de la fiesta de Pesaj como que si fuera una sola, considerando el 14 hasta el día 21, cuando se terminaba con la fiesta de los panes sin levadura, porque eran 7 días. Correcto. Pesaj, ¿qué significa? Pesaj ¿De dónde nace? ¿Cómo podemos ir estructurando esto? Cuéntanos. Viene del hebreo, ¿cierto? En arameo creo que era Pachá. Pesaj viene del hebreo Pasjá y significa saltar, brincar, pasar por alto. De ahí viene Pesaj. Pero era una observancia anterior. Lo que interesa para el mundo cristiano y para nuestra comprensión es cómo se celebra esto en Egipto, porque ahí sufre algunas modificaciones. Y eso es lo que nos debe importar, en realidad. Cómo fue mandado ahí por el Señor, porque este es un mandato directo de Dios nuestro Padre. Entonces, no podemos nosotros hacerle agregados arbitrarios a lo que Él ordenó y mandó en aquella oportunidad. Sí, si yo te hago una pregunta, ponele pausa, ¿cierto? Vamos a seguir al tiro. Pero qué impresionante es cuando nosotros podemos incluir las ciencias bíblicas y podemos tomar toda la historia de la humanidad y poder hacer el recuento, que en el fondo no es una fiesta esencialmente del pueblo de Israel, la toma como trae. ¿Cómo podemos tomar eso? ¿Cómo lo explicamos? Es una incorporación que se hace de una celebración que tenía generalmente el mundo antiguo. Eran, podríamos decir, ganaderos, agricultores, entonces pastores mayoritariamente. Entonces era una celebración del mundo del ganado, del mundo pastoril que se hacía, ¿cierto? Y bueno, se toma de esto, pero ahora ya reviste características que lo van a especificar de tal manera que va a ser una celebración única del pueblo de Israel, hasta la noche que el Señor fue entregado. Qué importante entender que la Biblia no... Bueno, tú nos enseñaste hace muchos años, ¿cómo se llama el curso de introducción a la Biblia, cierto? Yo recuerdo que por lo menos 15 años has venido sistemático. Bueno, tienes un texto con respecto a eso. Sí. Hay un texto preparado que es una obra maestra, una compilación, y también tiene cierto mucho de tu talante, en donde nos has enseñado esencialmente cómo leer la Escritura, ¿cierto? ¿Qué es lo que pretende ella? Porque en el fondo ella no pretende ser auténtica, porque toma estas tradiciones y las corrige y les da un sentido especial. Y por lo tanto ya tenemos en Egipto una celebración que no era nuestra, pero ahora es nuestra, ¿cierto? Yo lo digo, me hago contemporáneo al Israel de Dios, ¿cierto? Al Israel de la Biblia. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? ¿Qué es lo que celebra esencialmente? Bueno, celebra la liberación del pueblo. Ya. De hecho, Éxodo 6 habla de yo te sacaré, te rescataré, te redimiré y te daré. Son 4 verbos que están ahí en Éxodo 6, que es lo que ellos celebran. Celebran la liberación del pueblo, celebran su libertad de la esclavitud. Y bueno, mira, quiero leerte algunos textos, si me permite. La Biblia mía es más chica, pero yo creo que mientras vayamos avanzando en los episodios, yo confío en esta. tendré que llegar al porte, porque yo confío en esta, perdóname. Cuando tú llegas con eso, yo me siento como cohibido. No sé si es por la letra grande o...
Es que... Holman, ¿cierto? No, esta es No de Editorial Vida. Ah, es Vida, Es, ya. es Vida, Reina Valera Vida. Pero esta es una edición especial, ¿cierto? Se llama Colección Premier. Ya. Mira, acá en Éxodo 12, dice el primer versículo: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, me voy a pasar al 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias, según la familia de los padres, un cordero por familia. Me salto al 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Quiero detenerme un poquito aquí, entre las 2 tardes. ¿A qué tarde se refiere? Fíjate que escuché tantas opiniones acerca de esto que dice entre las 2 tardes, que no paré hasta entender por qué nuestro amigo Casiodoro de Reina le pone entre las 2 tardes. Y que me ayudó un poco en esto, y debo reconocerlo con gratitud, Rashi en su Humash y los comentarios que hace, él lo traduce esto como a la tarde, ¿ya? No dice entre las 2 tardes, pero él en el comentario dice literalmente entre los anocheceres. Ah, ya, qué lindo. Entre los anocheceres. Dicho sea de paso, solo Reina Valera lo trata así como entre las 2 tardes. Entre las 2 En tardes. las otras versiones, menos en la de traducción por equivalencia dinámica, no dice en la tarde. En la tarde, sí. Claro. Entonces, ¿por qué Rashi lo traduce a la tarde o al atardecer como otras versiones? Porque la tarde tiene lugar entre 2 puestas de sol. Ya. La primera es cuando el sol comienza a declinar en dirección al horizonte, y eso ocurre más o menos tipo 2 de la tarde. Y la segunda puesta de sol, el segundo anochecer, que según Rashi, es cuando el sol se esconde detrás del horizonte y tiene lugar el crepúsculo. O sea, el día sigue siendo claro, pero el sol ya no es visible. Y por eso nuestro amigo Reina le pone entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Y si tú te fijas, el cordero debía ser sacrificado entre estas 2 tardes, o sea, entre estos 2 anocheceres, entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. Y eso es muy significativo. Hay ahí un signo, un símbolo, pero que es trascendente. Tremendo. Y lo veremos más adelante, claro, por qué es tan significativo entre las 2 tardes. Luego dice el 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. O sea, estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, y también aquí mismo, en este capítulo 12 del Éxodo, en el versículo 17, también habla de la fiesta de los panes sin levadura. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y si nosotros nos vamos un poquito más adelante, ¿cierto? Acá vamos a ver, tengo las manos medias entumecidas. En el Levítico, en el capítulo 23, el versículo 5 dice así, en el mes primero, que esto es Nisan o Aviv, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Luego el 6 dice, ya los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces nos damos cuenta que las 2 fiestas van casi unidas. Una el 14 y la otra es 15. Y precisando un poco más, para no dejar de lado a nuestro relato del tema de la Pascua, también tenemos un pasaje muy, muy decidor acá en el libro de Deuteronomios, ¿cierto? En el Deuteronomios, esta es Biblia, ¿no? Así que, bueno, para confirmar lo que decíamos, dice en el 28, capítulo 28 de Números, vuelve a repetir lo mismo, dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová.
Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días, comerán panes sin levadura. Ya, o sea, ya tenemos dos textos que van reafirmando exactamente lo mismo. Pero lo que quiero llegar yo es al relato del Deuteronomio. ¿Qué capítulo es? El Deuteronomio es capítulo 16. Ahí está, po. El capítulo 16. Parece que estoy viendo yo de acá mejor. Sí, oye, fíjate, tengo que cambiar los lentes. El capítulo 16 dice, en el versículo primero, empiezo por ahí, dice, guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Ah, qué buen detalle. Que ese es 16 de Deuteronomio. Claro, el capítulo 16. Fíjate que no era en cualquier lugar. Sí, correcto. ¿Ya? Sino que dice en el lugar que él escogiere para que habite allí su nombre. ¿Y qué lugar escogió él para que habite allí su nombre? Jerusalén. 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 Mira, si nosotros, dame tiempo porque quiero citar para después dejar de leer. En Primera de Reyes, ¿cierto? En el capítulo 11, versículo 36, dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Correcto. Ahí era donde había que celebrar la Pascua y no en otro sitio. Entonces, siguiendo con el relato del Deuteronomio, está claro que no se podía celebrar en ningún lugar que no fuera el lugar que él había escogido. Pero lo que manda aquí es la palabra de Dios. Fíjate que en el capítulo 16 del Deuteronomio, en el versículo 5, mira lo que dice. Aquí hay una prohibición, pero así muy fuerte de parte de Dios. Estamos insertos en la Torá. Claro. Estamos insertos en la Torá. O sea, es decir, estamos insertos en el texto más sagrado. Correcto. ¿Cierto? Para la fe hebrea. El versículo 5 del capítulo 16 del Deuteronomio dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta de sol, a la hora que saliste de Egipto. Ah, qué bueno. Y la sacarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Y ahí dice que cada 3 veces, cada año, dice, deben aparecer todos los varones delante del Señor. Ahora, hay un relato aquí donde hay una prohibición expresa, que como esta Biblia es nueva, ando un poquito perdido con los textos, pero hay una prohibición expresa del Señor que dice aquí que ningún extraño, ningún foráneo debe comer la prohibición de los extranjeros. De los extranjeros debe comer la Pascua. Sí. Que si habitare algún foráneo, algún extranjero, debe ser circuncidado primero y hacerse uno de la nación. Y si tuvieren trabajadores, esclavos que quisieren celebrar la cena, deben circuncidarse, hacerse uno de la nación y celebrar la Pascua. Ningún incircunciso comerá de ella, dice el mandato expreso. Sí. Lo tengo por aquí, pero como te digo, tengo esta Biblia nueva que se me escapa un poquito el... Vamos por parte, profe. Ya. Mira, dijiste que primero Pesach significa, ¿cierto? Es una tradición que tomamos de la cultura mesopotámica, ¿cierto? Está insertada en el texto de la Torá y esa tradición, ¿cierto? Toma una dimensión distinta para la significación de la celebración de que ha sacado el Señor al pueblo hacia la libertad. Salieron de Egipto, ¿cierto? Y se ha celebrado como memorial. Sarón, es decir, para recordar, ¿cierto? la gran y portentosa liberación. Nos estás diciendo que está celebrada en el día 14 del mes de Nisan. En el mes de Nisan, el día 14. Y nos acabas de decir que la Torá dice que tiene que ser celebrada en el lugar en que el Señor eligió para que su nombre sea santificado.
el lugar que Él escogió para que esté allí su nombre para siempre. El último texto que nos leíste, que hay una prohibición de celebrarla en otro lugar, si no es en el lugar en el cual su nombre, ¿cierto?, debía ser santificado. Claro, Ahí ya el creo que recogí los 4 puntos importantes. Claro, el versículo 5 del 16. Ya. Ese es el que prohíbe estrictamente celebrar la cena en otro lugar que no sea Jerusalén. Ahora, cuando ellos salen de Egipto, celebraron la Pascua en el desierto, ¿ya? Y posteriormente la celebran, obviamente aquí hubieron algunos cambios, pues ya no tuvieron que pintar los dinteles, ¿cierto? Ni los postes, estaban en el desierto, habitando en carpa, en tiendas. Y luego en Gilgal, ¿cierto?, antes de entrar a la tierra. Y en la tierra celebraron las familias el Pesaj en las fechas indicadas por Dios, mientras Jerusalén no hubiese sido escogida como el lugar que Dios iba a poner su nombre. Ahora, una vez que ya se conoció Jerusalén como el lugar escogido por Dios y se construye el templo, el Cordero Pascual ya no lo sacrificaban los padres de familia, sino que tenía que ser llevado al templo, ser sacrificado por los sacerdotes el día 14 entre las 2 tardes, entre las 2 y las 6 de la tarde. Y entonces venían a su lugar a comer la cena de la Pascua, es decir, pero siempre dentro de los muros de Jerusalén. Con las reformas de Josías quiso que la celebración de la Pascua se hiciera y la ingesta del cordero se hiciera en la explanada del templo, pero por la cantidad de concurrentes a esta fiesta se hizo imposible. Por eso es que empezaron a ir a las casas y a los lugares públicos de Jerusalén a celebrar, pero siempre dentro de los muros. Con la cantidad de gente que acudía a esta fiesta de peregrinación, que es la celebración del Pesaj, se permitió en algún momento que pernoctaran fuera de los muros, pero en torno, pero la comida era dentro de la ciudad. Y eso permaneció hasta los días de Jesús, hasta el año 70 de nuestra era. Por lo tanto, está claro que ningún incircunciso puede comer la Pascua por mandato de Dios. Si alguno quiere, le circuncidarás primero y será uno de vosotros. Ahora, él como judío nato, obviamente sabe que en esa fecha hay que ir a Jerusalén. Exactamente. O sea, concretamente. No se puede celebrar en otro sitio. Y por lo tanto, tenía que ir a celebrar Pesaj, concretamente. Claro. Bueno, hay algunos que dicen que las fiestas del Señor era para celebrarlas en cualquier lugar donde se encontraran. Eso es posterior al 70, porque nadie puede citarme un ejemplo bíblico ni tampoco histórico. No hay un registro que muestre al pueblo de Israel celebrando el Pesaj fuera de Jerusalén. Ni siquiera cuando Salmanasar, el rey de Asiria, se llevó a las 10 tribus del norte cautivas. No hay ningún registro bíblico ni ningún registro histórico que muestre al pueblo judío celebrando el Pesaj fuera de Jerusalén. Ni siquiera en la deportación babilónica. Acuérdate que en la deportación babilónica no hay un registro que diga que ellos celebraron Pesaj en Babilonia. Cuando volvieron, después de la deportación, se reconstruyó el templo y se pusieron los sacerdotes por el orden que corresponde, recién pudieron celebrar el Pesaj. Por lo tanto, cuando alguien dice que Pablo en Corintio estaba celebrando el Pesaj, yo les digo, ¿cómo podría Pablo quebrantar la ley? Pablo quebrantó la ley. Para mí, Pablo no quebrantó la ley. Jesús no quebrantó la ley. Para cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, todavía el templo estaba en pie con todos sus ritos y ceremonias. Entonces, ¿qué se estaba celebrando en Corintios? Si los gentiles no podían celebrar el Pesaj, a no ser que se circuncidaran. Lo que el Señor instituyó la noche que fue entregado. Correcto. Así que no hay manera alguna. Y todo judío conocedor de su Biblia sabe que esto es así. Ahora, ¿pero por qué el relato de los evangelios parece indicar que Jesús celebró el Pesaj? Ese debería ser, ¿cierto?, quizás el mayor conflicto. Claro. Porque los tres sinópticos no se de manera literal, ¿cierto? Y sin la inteligencia necesaria para leer las Escrituras, nosotros leemos inmediatamente que estamos en Pesaj, que estamos en Pascua cuando Él toma la copa, cuando Él está cenando con sus discípulos. ¿Cómo podemos llegar a desentramar aquella historia de los sinópticos? Porque Juan es el que esencialmente, ¿cierto?, hace una corrección impresionante o
¿O es mucho más explícito para nosotros poder entender el entorno en el cual se da esa cena? Mira, los elementos bíblicos para la celebración del Pesaj son solamente 3. El cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. En todo el relato del Antiguo Testamento, absolutamente en todo el relato, tú no encontrarás en todos aquellos relatos donde se indique que el pueblo celebró el Pesaj que existan otros elementos que no sean cordero, panes sin levadura y hierbas amargas. Alguien dijo, bueno, que no se nombre la copa no significa que no esté. Bueno, si ese es el criterio, entonces agreguémosle cualquier cosa a la Biblia. Correcto. Si el hecho de que no la mencione no significa que no pueda estar. No es decidor, ¿acaso no es muy decidor el hecho de que ningún relato del Antiguo Testamento indique copas cuando se celebra el Pesaj? Entonces, cuando los evangelios relatan que la noche que el Señor Jesús fue entregado y cenó con sus discípulos, había copa. ¿Pero cuántas copas? Algunos dicen que 4. Yo digo, pudieron haber 20, pero en realidad Daba exactamente lo mismo. da lo mismo. Da Sí, exactamente lo mismo. en realidad, lo que había para mí, según mi criterio, es una copa, una sola copa. Porque esto de las 4 copas es muy posterior. Es tan posterior que yo recuerdo haberlo leído en el Talmud, en el Jerusalmi, el Talmud de Jerusalén, en el Talmud Babli, que es el Talmud de Babilonia, en el Pesajim 109a. Dice, y os alegraréis, a vuestras familias, dice, con el vino. Antes, cuando el templo estaba en pie, nos alegrábamos con la carne de las ofrendas. Pero ahora que el templo ya no está, nos alegraremos y celebraremos con el vino. Eso dice el Talmud de Babilonia en el 109, en el 109a. Este mismo Talmud, en el Pesajim 117b, dice, y nuestros sabios instituyeron las 4 copas para celebrar y expresar todo el milagro que nos aconteció de la liberación. Y el Talmud Jerusalmi, el de Jerusalén, en el Pesajim 10:1 creo que es, dice así, y relaciona, ¿cierto?, para reemplazar la ofrenda que ya no está, porque el templo había sido destruido, no habían sacerdotes para el sacrificio tampoco, dice y relaciona cada una de las copas con uno de los verbos del Éxodo 6 al 8. Te sacaré, justamente. te salvaré, te redimiré, te Ya, daré. y ahí lo hacen, cada uno de aquellos verbos lo simbolizan con una copa. Con una de las copas. Estamos hablando posterior al año 70. Al 70. Y estamos hablando en la tradición rabínica. En la tradición rabínica. O sea, concretamente no es de la Torá, concretamente no es de... son agregados posteriores del rabinismo. O sea, claro, de la Tanaj, o sea, no tiene nada que ver con aquello que nosotros hemos estipulado o recibimos como el testamento, el primer testamento, Claro. ¿cierto? Entonces, cuando alguien dice, entonces Jesús tomó la tercera copa de la redención y habiendo dado gracias, es una traducción antojadiza, artificiosa y sin ningún respeto por la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que hubiera una copa ahí ya era uno de los indicios, que no es el único, de que no podía hacer Pesaj, porque los elementos de Pesaj son solo 3. Son solo 3. Los bíblicos son solo 3. Cualquier cosa fuera de eso es un agregado posterior por los rabinos. ¿Ya? Y junto con eso, ¿por qué nosotros decimos que el Pesaj que celebraban los judíos no pudo ser la comida que Jesús tuvo? Bueno, porque los evangelios así lo dicen. Pero es que los evangelios sinópticos dicen que él celebró Pesaj. Mira, yo quiero leer Mateo aquí, que es el capítulo 26. Voy a leer 26, dice 2. Jesús dice, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Eso es lo que dice el maestro. ¿Ya? Y en el versículo 17, en la institución de la Cena del Señor, cuando hay algunos que dicen que aquí no se instituyó nada, yo
no sé, me duele el alma escuchar este tipo de cosas, pero dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Hay aquí una aparente contradicción. Correcto. ¿Dónde quieres que preparemos? O sea, el día de la preparación, porque en el Nuevo Testamento el 14 de Nisan, que es Pascua, también se le llama día de la preparación. Quiere decir que el día de la preparación no había tenido lugar. Correcto. ¿Ya? No había tenido lugar. Entonces, sí, y algo similar a eso, leemos también en Marcos, que es todavía un poquito más contradictorio, dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que eso es el 15, ¿cierto? Cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. No, ahí quedamos más enredados todavía. Claro. ¿Cuándo se sacrificaba el cordero de la Pascua? Entre las 2 y las 6 de la tarde del día 14. Claro, estamos completamente cambiados ahí. Ya. Entonces, luego dice que ellos preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? O sea, de nuevo aquí el texto dice que el día de la preparación todavía no tenía lugar. Correcto. Por eso estaban preguntando, ¿dónde quieres que preparemos? Entonces, estos relatos que parecen así un poco contradictorios, si nosotros avanzamos en Mateo, porque hay que leer todo el texto, ¿no es cierto? Textos fuera de su contexto son pretextos. No hay que olvidarse de aquí. Claro. Mira, acá nosotros si leemos en Mateo, ¿27? Mateo 27, sí. Déjame que esta Biblia me gusta tanto, pero tengo que acostumbrarme a ella. 27, o sí. O vas a tener que regalarla. Donarla. No sé si el Señor hace 2 milagros conmigo. En el 27, 33 dice, cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Ya. Y el 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hora sexta, mediodía, novena, 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. ¿Ya? 3 de la tarde. Entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Estamos todavía en el tiempo. Claro. El 50 dice, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Cuándo murió? A las 3 de la tarde del día 14. El día 14. ¿Cómo sé yo que es el 14, el día de la preparación? Porque el mismo texto lo dice. Qué cosa linda. Ese es el 27 al final. Claro. Por ejemplo, mira, leamos un poquito antes donde Jesús es sepultado, ¿no? Dice aquí en Mateo, en el versículo 57, hacia adelante. Cuando llegó la noche, Jesús ya estaba en la cruz, ¿cierto? Vino un hombre rico y muerto, por supuesto, desde las 3 de la tarde, de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. ¿Cuándo ocurrió esto? El día 14, antes de anochecer. Antes de anochecer. Que Jesús es sepultado. Y fíjate que el 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación. Yo no sé cómo pueden pasar por alto estos versículos. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Qué versículo es ese? Este es el versículo 62 del 27 de Mateo. Y empieza, me gustó mucho, enfatiza la primera frase. ¿Cómo dice? Al día siguiente, que es después de la preparación, que es después de la Pascua, después del día de Pascua. Todo corregido. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo, porque ya estaba muerto y sepultado, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces, para que no vinieran los discípulos y robaran el cuerpo, ellos querían hacer este gesto que le estaban demandando a Pilato. Y para no dejar a nuestro Marco atrás, Marcos dice que él fue crucificado a la hora tercera del día, o sea, eso es las 9 de la mañana. Pero coincide con que a las 3 de la tarde, eso es la hora novena, Jesús expira en la cruz. En eso están todos de acuerdo. De manera que podemos decir que Jesús estuvo en la cruz entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Entre las 9 de la mañana y las 12 del día Jesús fue crucificado. ¿A qué hora? No lo podemos precisar porque Marcos dice a la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Juan y los otros evangelistas dicen
cerca de la hora sexta. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vamos a creer aquí? Lo que basta para saber es que entre las 9 de la mañana y las 12 del día Jesús fue crucificado. Porque luego el mismo texto de los evangelistas dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora novena, que es el momento en que respira. ¿Ya? Entonces nuestro Marco también hace la misma corrección después de la chambonada que se manda en su relato, que si uno se mete en la mentalidad de los evangelistas se da cuenta de que sí tiene sentido lo que están diciendo, pero hay que entenderlo como ellos lo veían. Claro. ¿Ya? También Marco hace una corrección. Me imagino que vamos a ir al final, ¿cierto? Al tema de la sepultura. Claro. Ya. Claro, bueno, aquí para confirmar dice también que era la hora tercera cuando le crucificaron y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, más Jesús dando una gran voz expiró en esa hora novena. Estoy leyendo el 15 de Marco, en los versículos 25, 24 y 27. Perdón, 34 y 37. Ahora viene lo de la sepultura donde Marco hace una corrección del relato anterior. Correcto. ¿Y cómo la hace? Mira, fíjate lo que dice. Cuando llegó la noche, porque él fue crucificado el 14, expiró a las 3 de la tarde el 14. Cuando llegó la noche, esto es en el tiempo que dijimos que tiene lugar el crepúsculo, donde el sol ya no es visible. ¿Ya? Llegó la noche porque era la preparación, quiere decir que el día de la preparación no había terminado, o sea, todavía era 14. Correcto. ¿Ya? Es decir, la víspera del día de reposo. Aquí hay otro problema. ¿Por qué? Porque dice la víspera del día de reposo. Entonces, por eso muchos exégetas tratan de hacer coincidir que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es viernes. ¿Ya? Víspera que el 14, el día de la Pascua, corrijo, el 14, el día de la Pascua, es viernes, que Jesús muere en viernes. ¿Por qué? Porque dice víspera del día de reposo. El Shabbat. Entonces, el día de la muerte de Jesús, que es el día de Pascua, tenía que ser precisamente un día viernes, el día 14. Pero esto es relativo. ¿Ya? En la tradición cristiana, Jesús muere el día viernes y es sepultado ese mismo día, el día 14, de tal manera que cuando empieza el día 15, él ya estaba en la sepultura. Y eso es el sábado, víspera del sábado, dice aquí, víspera del día de reposo. Pero sucede otro dato que es importante y por eso es necesario ver un poco la historia de la tradición judía, es que el día 15, que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, era un día festivo siempre. Cayera el día que cayera, lunes, martes, miércoles, cayera el día que cayera. Y lo llamaban Shabbat Shabbatón, es decir, un alto Shabbat. Claro. Por lo tanto, era un día sábado, pero no era el sábado del séptimo día. Podría ser cualquier día de la semana si era 15. Por lo tanto, es plausible que perfectamente pudiera ser otro día y no necesariamente el viernes. Porque el 15, siendo un día festivo, se le llamaba también Shabbat, un alto Shabbat. Así que Jesús pudo haber muerto el jueves y no el viernes. ¿Por qué yo creo que Jesús pudo haber muerto el jueves y no el viernes? Porque él dijo que estaría 3 días y 3 noches en el sepulcro. Entonces, si decimos que él murió el viernes, nos falta una noche. Si decimos que murió el miércoles, nos sobra una noche. Pero si decimos que él fallece el día jueves 14, entonces calzan los 3 días y las 3 noches. Aunque el primer día, el día 14, él estuvo muriendo desde las 9 de la mañana, como dice Marco, hasta las 3 de la tarde. Y fue sepultado ese mismo día. Ahí tenemos los 3 días y las 3 noches. Y eso coincide con la astronomía, que en los años, creo, 31 y 34, el día 14 cae día jueves. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué yo creo? Yo creo que Jesús murió el jueves 14 de Nisan
del año 34. Correcto. Así que eso hay un relato que me acordé ahora que te estaba escuchando en este increciendo tan apasionante, es que ellos lo llevaron a Pilato muy rápido porque ellos no querían, ¿cierto?, que llegara el Pesaj y los encontraran, ¿cierto?, en el imperio, ¿cierto?, en la sala con los impuros. Y estamos hablando que eso pasó posterior a la cena. Entonces, por lo tanto, recabar que concretamente que la Eucaristía, ¿cierto?, la Santa Cena que nosotros celebramos, debe tener una connotación hebraica en relación al pesaje. Es una verdad media, ¿cierto? Es una falsa verdad. Y además que el sentido esencial no se cumpliría, Claro. porque nosotros no recordamos esencialmente la salida ni la liberación del desierto. No. Por lo tanto, para poder en esto de las celebraciones propias de nuestra fe, para poder, antes de celebrar la Eucaristía y vivirla con intensidad y con plenitud, como el Nuevo Testamento nos enseña, es necesario discernir esto. Es decir, que yo recuerdo, porque me acuerdo con papá haber ido a iglesias donde concretamente comíamos un plato de comida. Concretamente era una cena, ¿cierto?, entre comillas pascual, pero sin leer las Escrituras. Claro. No se podía comer fuera de Jerusalén, tenía que ser en el lugar donde cierto, su nombre había sido santificado por siempre. Hay una prohibición esencial de hacerlo fuera, ¿cierto?, de los límites donde el Señor lo estableció. No lo pueden hacer los incircuncisos. Hay una cantidad de restricciones enormes. En el año 70 se destruye el templo, por lo tanto es imposible volver a celebrarlo. Claro. Lo que hoy día podrían hacer, y lo siguen haciendo los judíos, es hacer una ceremonia, ¿cierto?, simbólica, pero que sea pesaje en cuanto tal, no lo es. Nunca más, después del 70, ellos volvieron a comer el Cordero Pascual. No está el templo, no están los sacerdotes, no hay ofrenda. Entonces ellos aquí se vieron obligados a hacer varios cambios. Y ellos fueron conformando, junto con esto de introducir las 4 copas en lugar de la ofrenda del Cordero, introducen otros cambios, porque en estricto rigor lo que el pueblo judío celebra hoy en día no es el Pesaj bíblico, es un memorial. Y en el plato del Seder hay un hueso asado, que generalmente es la pata de un cordero, pero no es para comerla, es un recordatorio de la ofrenda. Así que en estricto rigor ellos no están celebrando el Pesaj. Ellos saben que el Pesaj era el 14, pero la fiesta para ellos, ahora en la actualidad, comienza el día 15, porque ya no celebran estrictamente el Pesaj, lo que hace es un memorial. Así que el Seder de Pascua que ellos celebran ahora no tiene las características propiamente bíblicas. Hay una simbología que fueron agregando y todo eso, y por eso fíjate que ahora ellos sin tapujos pueden invitar a alguien de confianza que no sea judío o simpatizante de la fe judía, lo pueden invitar al Seder de Pascua. ¿Por qué? Porque la prohibición ya no los alcanza, porque no están celebrando técnicamente la Pascua. Ahora, pueden hacerlo todavía por 1000 años más. Ese no es el problema. Claro. Porque puede que alguien diga, bueno, es que ellos están de alguna manera conversando contrariamente a una tradición, ¿cierto?, de un pueblo específico, de una raza específica y de una religiosidad específica. Ellos pueden seguir haciéndolo como quieran. El tema es que nosotros desde el Nuevo Testamento, desde la Nueva Alianza, no debemos confundir, ¿cierto?, las estructuras esenciales de nuestra fe. Yo creo que ese es el punto. Así claro. Que ha sido un tiempo hermoso. Nos metiste en una historia apasionante. Sí, yo estoy andando rápido porque hay tantas cosas que decir. Sobre todo aquí en Juan deja clarito que ellos presentaron a Jesús ante Correcto. Pilato antes y no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Jesús ya estaba preso y la Pascua no tenía lugar, la cena de Pascua. ¿Sabes que dame un minutito para que no dejemos en el aire el tema. Entonces, ¿qué fue lo que cenó Jesús con los discípulos? Esa cena tuvo lugar 24 horas antes Correcto. De la ingesta del Cordero Pascual. ¿Qué celebró? Hay en la tradición judía, lo que se llama el Seudat Metzeket. Seudat es comida. Metzekes es parar, detenerse. O sea, el Seudat Metzekes era dejar de comer. ¿Por qué?
Porque esa era la última cena que ellos tenían el día 13, porque el día 14 era un día de ayuno, el día de Pascua, era un día de ayuno. Y esa era la comida que ellos, la última comida que tenían antes del ayuno, antes del día de la preparación, el día de la Pascua. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Que esa comida, el maestro espiritual, junto con los padres de familia, hacía una rememoración de lo que era el Pesaj, explicándole a los padres de familia toda la aventura del Éxodo y lo que ellos estaban celebrando para cuando los hijos preguntaran la noche siguiente qué era lo que estaban celebrando. Correcto. Entonces ellos llevaban una nueva información, un nuevo conocimiento para comentarle a los hijos en la ingesta del Cordero 24 horas después. Entonces, ¿qué celebró? ¿Qué comida? Yo me inclino a creer que, bueno, siempre nosotros lo decimos por simpleza, una comida de despedida, una comida común, pero de acuerdo a la tradición judía fue la comida, el Seudat Miseket, que es la última comida antes del ayuno pascual. Así que eso fue lo que cenó Jesús. Y los elementos constituyentes de nuestra celebración, porque Jesús es nuestro Cordero, que muere a las 3 de la tarde, entre las 2 y las 6 de la tarde, a la hora en que mueren los Corderos Pascuales en el templo, nuestra celebración está constituida a partir de ahí. Correcto. De estos dos elementos, pan y vino. No están los tres elementos de la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Profe, teologicemos un poco para terminar. Cuando nosotros hacemos esta mistura sincrética, ¿cierto?, sin tener los elementos propios de la fe judía, el entendimiento, ¿cierto?, de la mentalidad, volver al tiempo, porque a veces cuando nosotros hacemos de aquí una lectura hacia atrás hacemos una cantidad de violencia enorme, pero teologicemos en cuanto a qué significa, por lo tanto, la desformación de hebraizar estas celebraciones propias del cristianismo, que son sacramentos cristianos, que evocan esencialmente a Jesús nuestro Señor, que el simbolismo de la cruz, y bueno, hay algunas parábolas, algunos textos específicos, Juan 6, que es la teología, ¿cierto?, de la Eucaristía. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo rompemos con toda esa verdad cristiana? ¿Cómo la deformamos? ¿Cuál es la idea con lo cual se hace? ¿Por qué? Lo que a mi juicio, yo no sé en realidad lo que pasa por la cabeza de estos hermanos que judaizan, ¿cierto?, e incorporan la teología judía y las costumbres y fiestas judías. Y en realidad no sé cómo lo piensan, no sé si no han leído correctamente a Pablo, no sé si no han leído debidamente Gálatas, Romanos, el libro de los Hebreos, pero yo lo último que podría decir a este respecto es que desde la aparición misma del Mesías, la antigua alianza, la ley, correcto, y un nuevo pacto se instaura. Este nuevo pacto, que esencialmente cuando lo dice Jeremías era con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá, era con ellos, pero cuando el mediador de este pacto se hace presente, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo rechazan. Así es. Y lo entregan a la muerte. Por lo tanto, ellos no son de este pacto. Y nadie que no crea en Jesús de Nazaret como el Redentor, yo prefiero decir Redentor en lugar de Mesías, como el Mesías que los judíos esperaban, nuestro Redentor, no son del pacto. Por lo tanto, Dios no tiene una forma distinta para salvar al judío. No hay un trato distinto con el pueblo judío para la salvación. La norma es una sola: venir al Evangelio, creer en el Señor Jesús, bautizarse en su nombre para ser pueblo redimido, para ser pueblo del reino, para ser el Israel de Dios, la iglesia del Dios viviente. No hay otra forma. Así, si creen que judaizar y observar, no sé, por las comidas judías, observar los 613 preceptos del judaísmo les hace más santo y obtener la salvación, eso es romper con Cristo y hacer inútil su sacrificio. Hay una cosa que, para terminar, que a mí me llama la atención, que si nosotros cayéramos solamente en ese análisis lógico, que tenga sentido, que la mente racional trabaje, que nos evitaríamos realmente problemas. Fíjate que Zikaron es el término hebreo
para memorial, ¿cierto? Cuando el Señor establece esta fiesta, es para que ellos recuerden. Y el relato del padre de familia, qué cosa tan lindo eso. Ese relato del padre de familia está estipulado, ¿cierto? Por el Éxodo, y dice, y tú le dirás a tus hijos cuando éste pregunte, Él nos sacó. Ese nos sacó agrega una temporalidad que de alguna manera es hacernos temporal en el acto. Es decir, que nosotros, aunque estemos a 1000 años de distancia, en esa celebración, en esa enmarcación, nos hacemos parte del mismo acto. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos la Santa Cena con el sentido de Pesaj, nosotros rompemos con Cristo y con toda la tradición cristiana y nos hacemos temporal en el tiempo al Israel que sale de Egipto. Es decir, que ya el sentido común y la racionalidad nos tendría que decir o prender las luces, aquí hay algo que está profundamente malo. Correcto. Qué cosa tan extraordinaria. Vamos a volver con la Eucaristía, ¿por cierto? Porque no podemos abordarla sin hacer esta aclaración tan bella, porque de verdad que cuando hablamos de esta fiesta preciosa, que es nuestra, que es la celebración del Carigma, en donde recordamos la buena voluntad. El texto que utilizamos hoy como introducción es el texto de la kenosis. Él se vacía de sí mismo, yo lo grafico así, se abrió, se sacó la chaqueta del poder, porque dice, no tuvo tentación de seguir siendo quien era. Se saca el poder y baja, se humilla, dice, hasta nuestra condición y todavía peor. O sea, dulo, más abajo, siervo, esclavo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la Eucaristía y celebramos esto, lo que estamos celebrando es eso. Es la celebración del Carigma en cuanto al acto más extraordinario de buena voluntad que alguien haya tenido. O sea, nada tiene que ver con las historias del pasado que están expuestas ahí, como tú bien nos has enseñado toda la vida en este curso tan hermoso que es la introducción a la Biblia, para nosotros poder observar en aquellas peripecias humanas nuestra propia existencia. Este Dios que se ha revelado de manera histórica en un pueblo histórico, exclusivamente lo ha hecho para eso, para que en nuestra propia historicidad nosotros lo podamos encontrar. Pero de ahí a vestirnos, ponernos la kipá y transformar una ceremonia tan hermosa en una institución de un pueblo, de una nación, yo creo que ya es extralimitarse. Eso está bien para nuestros hermanos judíos, pero no para occidental o un gentil. Para hacer eso tiene que definitivamente circuncidarse y hacerse judío. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7 dice que en el estado en que fuimos llamados en él nos quedemos. Si fuiste llamado siendo circunciso, no te avergüences, sigue siendo circunciso. Ahora, si fuiste llamado siendo incircunciso, no te circuncides. La Claro. circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Mira, un detalle aquí. Algunos dicen que ¿por qué los judíos tenían que seguir observando eso? Porque el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, eso es decir que la ley sigue teniendo vigencia y que ellos van a ganar la salvación y la vida por medio de observarla. No es así. La razón es porque ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada sin los mandamientos del Mesías, sin la ley del Mesías. ¿Y cuál es esa ley? La ley del amor, La ley del del amor. Espíritu. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Uno dice, pero es que eso es lo mismo de la ley moral judía. No es lo mismo. Dicen lo mismo, pero en otro ámbito, en otro estatus. No hay una proyección al infinito, no tiene nada que ver. Claro, no tienen nada. O sea, el texto dice, el texto del Sermón del Monte dice, escuchaste que fue dicho no mates. Entonces, la ley del amor dice así, y lo dice el mismo Señor, mas yo digo, el que solo habla mal del hermano, o sea, esto otro era matar, aquí el que habla mal del hermano es llevado a juicio igual que el asesino. O sea, hay una dimensión en la ley del amor que es una proyección de conciencia al infinito. No tiene absolutamente nada que ver. Aunque a lo mejor en lo fáctico podría esencialmente ser muy similares, hay una profundización, ¿cierto?, hacia el cielo del Señor Jesucristo en cuanto a esa reinterpretación del decálogo que para nosotros el Sermón del Monte se transforma en que yo dije que tú lo tenías que predicar. Así que yo te comprometí en público. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero la ética y la ética, Me gusta meterme en problemas. la moral y la ética del reino, qué cosa tan extraordinaria. Si nosotros leyésemos un poquito
esta unión de perícopas que hizo Mateo, ¿cierto? En que estructuró este Sermón del Monte. Qué cosa extraordinaria. Yo lo decía por decadencia, los hermanos, si ustedes lo leyeran a lo mejor todos los días un ratito, quizás al séptimo, octavo día algo pasaría. La palabra del Señor se cumple cuando ella dice de sí mismo que es como una espada de dos filos, es viva y eficaz. Correcto. Querido profe, llegamos a la iglesia, la conocemos con todo el corazón, nos insertamos a ella a través del bautismo y hoy hemos definido que para participar en la cena, ¿cierto? Que es la celebración de nuestra fe, tenemos que hacer lo que nosotros hicimos hoy día. Quizás este tema aguarda para unos 5 capítulos más. Quedó Yo me di cuenta que tú corriste lo más rápido que pudiste porque el director nos dice ya paren, ¿cierto? Porque tenemos por ahí me llegó un puntapié. Los auspiciadores nos pagan solamente un ratito. Entonces, pero queda definido que antes de que podamos teologizar con respecto al acto que el Señor nos ha enseñado, que Él lo estableció así, y que Pablo dice, ojo, esto ni siquiera lo inventé yo. La Biblia de traducción por equivalencia dinámica me encanta porque dice, esta tradición, ¿cierto? Porque me llegó por tradición. Por lo tanto, es prepaulina, el querigma es prepaulino, y la celebración que Pablo establece ahí, en esa iglesia pagana, es la celebración de ese querigma. Qué cosa tan linda. Es de alguna manera el cántico más glorioso que nosotros podamos hacer para celebrar la buena y bendita voluntad, la gratuidad de ese Dios que se bajó para ser uno como nosotros. Claro. Como te decía, quedó tanta cosa hermosa y tan significativa por decir. De hecho, ni siquiera abrimos Lucas ni Juan para precisar todavía más lo que venimos diciendo, pero espero que cuando sigamos profundizando en el tema eucarístico podamos señalar aquellas cosas. Y bueno, es tan hermoso esto que por eso nosotros consideramos como creyentes que el sacramento de la Cena del Señor, el bautismo se celebra una sola vez, la circuncisión en Cristo para incorporarse a la comunidad de salvación, pero la Eucaristía es una celebración periódica que nosotros tenemos, ya sea que la hagan todos los domingos, una vez al mes, cada 2 meses, una vez al año, que sería lo bíblico, ¿cierto? Una vez al año, es el sacramento sobre el cual gravita la vida de la iglesia. Entonces, muy bello. Y qué muy bonita importante. frase, qué bonita frase. Es verdad. Nosotros la hacemos una vez al mes. Una vez al mes nosotros volvemos a celebrar la Eucaristía y yo me he propuesto hace muchos años volver a la base de la fe, es decir, tratar de, a través de las ciencias bíblicas, recaer a la estructura del mensaje. Porque a veces nosotros lo teologizamos o lo reinterpretamos de acuerdo a nuestra vida, tradición, y dejamos de la perspectiva bíblica, teológica, de dónde nace el mensaje y cómo nace hacia el mundo. Así que qué bueno, qué lindo es, y lo celebramos con cariño, con dignidad, con respeto, no porque hay una transustanciación ahí, ¿cierto? Ahí no cambia ni una cuestión, porque si, yo me acuerdo que yo era pequeño y tú dijiste, si nos abrieran el estómago, seguiría estando el vino. Ahí no cambia nada. Lo que cambia es en la mente y en la conciencia y en la fe de quien, ¿cierto?, de manera libre y espontánea lo celebra. Y no sé si te acuerdas que cuando yo hacía la oración de epíclesis para consagrar esos elementos pan y vino, decía, para que en nuestra fe, en nuestro corazón, sean el cuerpo y la sangre del Señor. Que literalmente no hay transustanciación. Fíjese que nosotros tenemos que irnos, pero la última y nos vamos. Si nosotros entendiésemos lo que eso significa, pasan meses y meses y meses con tanta Santa Cena y no pasa nada. O sea, no hay transformación, no hay sanidad, la gente sigue viviendo lo mismo, o sea, pasó a la cena, pasó el pastor, los diáconos con el pan, o sea, con la galleta, pasaron con el vino y el otro mes lo mismo y el otro mes lo mismo y nunca cambió nada. ¿Qué trabajo tan interesante tenemos que hacer para poder reinterpretar estas verdades y que se hagan vida en el corazón y en la mente de quienes lo ofrecen? Claro que sí. Oye, profe, ha sido un tiempo hermoso. Este podcast nos quedó corto. Sí. Yo creo que capaz si hablamos con el director y con los auspiciadores, capaz que lo podamos extender, ¿cierto?, para otra oportunidad. Pero bueno, fíjate que al quedaron final... elementos preciosos de la celebración del Pesaj judío que mencionar.
Lo mismo que señalamos, que no di con el texto, pero está aquí, sé que está en la Biblia. Ahí hay particularidades que son precisas y lo que es todavía más importante son mandatos directos Claro. de Dios, nuestro Padre. Entonces, el pueblo judío no pudo haber desobedecido aquellos mandatos como hacen hoy día algunos que no están leyendo Vamos bien a la hablar con el Escritura. director, capaz que nos den permiso. Sí, puede ¿Cierto? ser, Para que agregar podamos... algunas cositas que faltaron. Pero fíjese que queda una cosa muy buena. La caja de los comentarios es un espacio en donde la gente puede preguntar. Así que seguramente si en este proceso hay algo que dejamos de inconcluso o nos faltó profundizar, ellos pueden, ¿cierto?, ahí escribir y al final veremos cómo lo hacemos para que usted pueda entregarles a todos las herramientas válidas para que puedan profundizar sobre su fe. Responderemos a sus preguntas y bueno, yo quiero aclarar que esto es un podcast, es una conversación Así de es. carácter informal, no es una cátedra de ciencias bíblicas ni tampoco en una erudición de teología, es una conversación donde pretendemos informar, por supuesto muy bien fundamentado, lo que conversamos, porque en la medida que Así se va es. presentando el tema lo vamos desarrollando. Por eso es que yo traigo esta Biblia más pequeña, porque si ya fuera otra cosa Yo más quiero catedrática, acostumbrarme. traería una que tengo una así grandota. Quiero acostumbrarme a esta. Profe. Me encanta la letra y todo lo que tiene. Un abrazo, muchas gracias. Gracias A todos ustedes. quienes están junto a nosotros, ¿cierto? Y comparten estos podcasts, que el Señor les bendiga. Es para nosotros un placer darnos este tiempo precioso para poder compartir la fe, para hacerla más cercana y para hacerla de alguna manera más amigable, porque a veces celebramos tantas cosas en la iglesia que tienen tanta profundidad, pero si no tenemos la conciencia para poder celebrarla, quizás nos estemos perdiendo de algo muy bueno. Que la paz de Cristo les acompañe a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El podcast número 4 ha terminado. La charla con el profe terminó. Profe, que tengas una bella y bonita pronto. semana. Te Bendiciones amamos. La del Iglesia Señor. Cristiana Querigma te ama, te agradece y eres parte de nuestro El grupo sentimiento es hermoso mutuo. de hombres de Dios. Amén. Amén. El Señor les bendiga. La paz de Jesucristo.